Hola. Ahí ya podés dejar de compartir pantalla. Hola. Luis. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan a mí? Sí, Germán, yo te escucho. Perfecto. Estamos ya en línea. A partir de ahora ya van a poder ir ingresando las personas. Ok. Ahí Pablo me dice que va a comenzar él con la introducción y después va a seguir María José, ¿puede ser? Sí. Sí, después de Pablo hablo yo, presento a Carla y después sigue Carla. Presentando y después empieza a Excelente. hablar María José. Claro, la primera charla es la de María José, yo la presento a ella. Excelente. A ver, no. Activamos. Ya estamos, Pablo. Yo no escucho.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Perfecto. Está teniendo Pablo problemas con el audio y bueno, yo también con internet, así que les pido disculpas a todos. Mientras Pablo logra conseguir el sonido, les damos la bienvenida a todos. Como saben, este año no pudimos realizar el Congreso de Cirugía Bariátrica y Metabólica y esto nos motivó a organizar este webinar, Actualización en Cirugía Bariátrica y Metabólica, en el que hemos incluido temas que consideramos de interés. Me acompaña en la organización de este webinar la doctora Carla Musso, que desde hace varios años ya organiza con nosotros el simposio cardiometabólico en el contexto del Congreso. Además es una amiga de la casa. Carla es especialista en endocrinología, coordinadora de diabetes en la Fundación Favaloro, staff del Servicio de Endocrinología del Hospital Milstein, directora de la Diplomatura en Diabetes de SAD y UNE, y directora del curso online de Enfermedad Cardiovascular y Diabetes. Bienvenida, Carla. Bueno, muchas gracias, Magali, por llamarme a organizar una vez más, un año más, este evento que, bueno, lamentablemente no pudo ser en Mendoza como todos los años, pero nos tenemos que adaptar a la nueva realidad, así que les agradezco muchísimo la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a presentar a la primera disertante, que es la doctora María José Scafi de Chile. Ella es especialista en medicina interna, es magíster en nutrición, directora del magíster en conducta alimentaria y de obesidad de la Clínica Las Condes y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que ella va a hablar de farmacoterapia en reganancia de peso o cirugía bariátrica. Es un placer poder contar con María José, con quien hemos compartido algunas charlas en Mendoza, así que María José, te dejamos con tu charla. Muchas gracias, hola, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con mi charla de hoy, que trata sobre farmacoterapia en reganancia de peso post cirugía bariátrica, que es un tema bastante en boga y controversial. Acá vemos tres, falta Magali, podríamos haberla photoshopeado ahí, pero no alcancé. 2019, así que tendremos que desquitarnos el próximo año. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy? Vamos a hablar sobre reganancia, por qué, cuáles mecanismos están involucrados en esta reganancia de peso, qué alternativas tenemos desde los fármacos terapéuticos, opciones según el mecanismo para que podamos entender cómo ayudar mejor en este pseudo fracaso que puede tomar el paciente y el manejo farmacológico a largo plazo. Vamos a tratar de dejar abierto el apetito y la curiosidad por algunas novedades, sobre todo en lo farmacológico. Ahora, ¿qué es la reganancia de peso post cirugía bariátrica? Esto al año 2020 aún no consensuamos un criterio estándar. Hay diferentes criterios que tienen diferencias en las prevalencias. A mí el que más me gusta es cualquier reganancia de peso, porque esto va a depender mucho del binomio médico-paciente. Todos nos hemos enfrentado a pacientes más exigentes o menos exigentes, pacientes con algunos targets, algunas metas por cumplir que son bastante ambiciosas y otros que simplemente quieren que les deje doler las rodillas, la columna y puedan caminar con sus nietos o con sus hijos. Va a depender mucho de cómo sea ese paciente y de qué objetivo quiera lograr junto a su médico. Va desde aumento de 10 kilos sobre el peso más bajo medido por cirugía bariátrica, 25% del exceso de peso, un aumento de un IMC de 5 kilos por metro cuadrado sobre el peso más bajo, y así pueden ir encontrando un montón y un sinfín de otras definiciones. Yo les dejo estas que son las del 2020, como les comentaba. ¿Por qué es importante? Porque la estrategia de tratamiento de la obesidad siempre comenzábamos por cambios del estilo de vida autoguiados, y ahora estamos hablando, de 2019, de que este algoritmo gradual y aditivo va en algunos pacientes comenzando por combinaciones postquirúrgicas. Muchas veces los médicos dedicados a obesidad, médicos internistas, médicos nutriólogos, obesólogos, como quieran llamar, nos enfrentamos a un paciente que ya se operó y que viene por una combinación postquirúrgica sin pensar en que hay también algunas otras estrategias que podemos ocupar para lograr un mayor éxito con un menor costo.
Está la cirugía de la pérdida de peso clásica, gastrectomía manga, bypass. Bueno, me voy a referir en esta charla más a manga, que es la cirugía que más se hace. La farmacoterapia, cambio en el estilo de vida dirigido por profesionales, que eso es base, considerando que esto es algo que ya estamos haciendo a estas alturas del partido y con todo lo que la ciencia y el conocimiento nos ha dado. Acá se plantean varias preguntas. Primero, pregunta de algunas aseveraciones. El manejo debe ser individualizado. Segundo, buscar algún score predictivo. Debe haber algún score predictivo, y esto lo tratamos también en el último IFSO en Madrid, de qué factores podían ayudar a predecir qué paciente va a tener mejor o menor tasa de éxito frente a una cirugía. La racionalidad del tratamiento, y acá también está el pensar, ¿por qué no farmacoterapia también sumada a la cirugía de pérdida de peso y farmacoterapia en combinaciones postquirúrgicas? Tal vez para otro paciente esto sea irracional, por eso es individualizado. Y las nuevas cirugías, que no soy quien para comentarlas, por lo tanto las vamos a dejar para después. Esta balanza es algo que a todos los médicos que nos dedicamos a metabolismo nos rompe un poco la cabeza, porque habla de que esto sería tan fácil, nuestro trabajo, como lograr un equilibrio entre la ingesta y la actividad física, y la verdad que está muy por lejos de suceder así. En el metabolismo y gasto energético hay muchos factores que van a influir. Es por esto que con la cirugía, al disminuir la ingesta de alimentos porque dejamos un estómago pequeño, o porque hay un bypass, o porque se eliminó, se disminuyó la acción de la grelina, no por eso se va a garantizar una baja de peso que sea de por vida. Y esto porque hay varias causas. Esto es 2019. Una muy importante es la inactividad física, y acá tengo que decir que de todos estos factores, lo que yo más veo en la práctica clínica son las barreras emocionales. Mucha fobia social, fobia de enfrentarse a gente entrenada. ¿Cómo va a ir con peso alto a entrenar? Cuesta un poco, además de los dolores articulares, musculares, etc. Hay pacientes que vienen con un bajo gasto energético predeterminado, tienen termogénesis prandial, grasa parda, sarcopenia, la misma microbiota con la que vienen, y medicamentos que se repiten tanto en comer en exceso como en el bajo gasto energético. Y en el comer en exceso también hay varios factores que son como el cerebro hambriento, comer emocional, sobre todo en estos tiempos que estamos bajo alta presión, la falta de sueño, algunos también factores socioculturales. Este estudio, que es muy actual, es de diciembre del año pasado, muestra la importancia de la salud mental en la reganancia de peso. Nos preocupamos mucho de los fármacos, nos preocupamos mucho de que la cirugía esté bien hecha. Nuestros cirujanos son técnicamente muy buenos, hablo argentina, chileno, que es lo que más hemos visto cuando hemos tenido simposios y discusiones. Cirugía perfecta, farmacoterapia perfecta, y no nos hemos preocupado de la salud mental de nuestro paciente. ¿Y qué pasa? Que hay trastorno de la conducta alimentaria prevalente en más o menos la mitad de nuestros pacientes. Este estudio, que fue en pacientes sometidos a bypass, tuvo 3 desórdenes psiquiátricos. Uno es el binge, o atracón en español, la depresión y la ansiedad. Si ustedes pueden ver acá la prevalencia de reganancia mayor o igual al 20%, los pacientes que no presentaban estos trastornos tenían mucho menos reganancia que los que sí presentaban alguno de estos 3. Esto fue a 2 años de seguimiento. Por lo tanto, es fundamental que en nuestros equipos multidisciplinarios consideremos salud mental, guía de psicólogo, guía de psiquiatra. Vamos a pasar a la siguiente. Y acá es importante también que se puede producir una cirugía en el estómago, puede haber un bypass también, pero nos olvidamos de todo el resto de las enterohormonas. ¿Qué pasa con los péptidos gastrointestinales que van vía nervio vago a nuestro núcleo arcuato? Y lo que van a hacer va a ser estimular o el apetito o la saciedad. Y esto actúa directamente, excepto la grelina, que tiene un mecanismo de reserva y estimula el apetito a través de neuropéptido I. Entonces, sacando la grelina, ¿qué nos queda? Todo esto otro sistema. Y por eso somos necesarias las nutriólogas, menos mal. Acá, otra cosa a considerar muy importante es que además de estos trastornos del tipo de desorden psiquiátrico, como la ansiedad, como el binge eating, como la depresión, existen pacientes que son realmente adictos a la comida. Y ellos necesitan una estrategia de tratamiento desde el preoperatorio, y por eso es importante identificarlo. Estos pacientes tienen 4 núcleos centrales de un fenotipo adictivo. Estos se pueden cruzar, como toda la vida puede ser mixto, pero hay un sistema bastante importante que es el opioide, que nos da ese craving, esa sensación, ese antojo, esas ganas de andar buscando algo rico para comer. La impulsividad, que es un rasgo de personalidad, la compulsividad, donde el sistema serotoninérgico juega un rol fundamental, y muy importante la motivación también, el sistema dopaminérgico. Por lo tanto, a los colegas cirujanos que no les llame la atención que un paciente con reganancia
puede así estar en tratamiento con naltrexona, o con lisdexanfetamina, o con fluoxetina incluso, que es el mejor inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina para la compulsividad al comer, y con psicoterapia. Estos también pueden estar mezclados por si acaso y no es un continuo. No es que todo el tiempo sean más opioides, sea más dopaminérgico, va mezclando. Acá hay diversa literatura que por el tiempo no voy a detener, pero para que ustedes la puedan tener. 2019, acá como se probó la terapia a largo plazo en pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica. Otras temas más controversiales de qué es lo que pasa con la medicación después de la cirugía bariátrica cuando se instaura en etapas precoces. ¿Qué es lo que tenemos actualmente en el mercado? La verdad que estos dos no contamos nosotros acá, pero están aprobados por la FDA. Tenemos Xenical, después les voy a comentar los resultados. Tenemos fentermina y topiramato, no de liberación retardada, pero lo podemos mezclar los dos fármacos con Trave, que es naltrexona más bupropión, y los análogos de GLP-1 que se vienen más próximamente. Acá en opciones según el mecanismo tenemos algunos medicamentos aprobados. Hablamos de la fentermina, que es bastante usada en Chile, que tiene un efecto, la verdad, negativo. En la práctica clínica se ve que es ligeramente beneficioso para los pacientes post cirugía. El Orlistat no aplica. La lorcacerina está tachada porque fue recientemente retirada del mercado, pero se las quiero dejar igual mencionada. Y la mezcla de fentermina y topiramato podría ayudar sobre todo porque el topiramato ayuda bastante en los trastornos por consumo de cocaína. Y aparentemente sería este sistema mesolímbico el que está jugando un papel importante en estos pacientes que están con craving o con más atracón o conductas adictivas. La naltrexona y el bupropión en la misma línea tiene un efecto positivo. La naltrexona tiene un efecto beneficioso, sobre todo en reducir el antojo. Y liraglutide, que es el fármaco, yo diría por lo menos para mí en la práctica clínica de elección en reganancia, porque disminuye el apetito, también tiene un target importante en hígado graso, ayuda con el metabolismo de los hidratos de carbono y tiene evidencia que puede suprimir algunas señalizaciones de dopamina. Por lo tanto, podrían ayudar también con el consumo de alcohol, que muchas veces es concomitante a esta reganancia de peso. Comen menos, pero empiezan a beber más. Acá hay otro estudio que también es reciente, que habla del efecto de la gastrectomía en manga en la secreción de GLP-1. Lo voy a detallar en la próxima lámina. Y acá, en el uso del liraglutide de 3 miligramos, que es la dosis máxima, para el manejo de la baja de peso insuficiente o para la reganancia post-cirugía bariátrica. Acá está el primer estudio, es la secreción de GLP-1 en 4 años, por eso es tan importante esta revisión, es a largo plazo, y se ve que el basal en una gastrectomía en manga va en 4.8 más o menos 1.3 y a los 4 años vuelve a normalizar. Entonces la baja de peso entre medio, entre el 1 y el mes 6, que se ve acá también en este gráfico, en el área bajo la curva, podría ser por esta secreción aumentada de GLP-1 endógeno. Como acá perdemos ese efecto, podríamos ayudarlo con GLP-1 exógeno como fármaco para el tratamiento. ¿Cuál es el efecto de estos GLP-1 que duran pocos minutos porque son degradados por el DPP-4? Tienen un efecto importante en el páncreas, en el cerebro aumenta la saciedad y baja el peso corporal. Y los agonistas no son degradados por los DPP-4 y tienen además el efecto nervio vago en el estómago, disminuyendo el vaciamiento gástrico. Esto va a ayudar junto a la baja de glucagón a disminuir la glicemia sin provocar hipoglicemia en general, a no ser que esté en tratamiento con algún hipoglicemiante oral. Los efectos de este GLP-1 van más allá de cerebro, páncreas y estómago, como decíamos. También tiene un efecto en el músculo, donde aumenta la síntesis de glucógeno y aumenta la oxidación de glucosa. En la grasa, donde disminuye la inflamación, muy importante por estos días. Sistema cardiovascular es cardioprotector. Lo único que podría hacer es aumentar el ritmo cardíaco 2 a 3 latidos por minuto, lo que no es significativo. En el riñón aumenta la natriuresis y la diuresis, lo que puede ser beneficioso en pacientes diabéticos, portadores de obesidad. Y a nivel hepático, lo que les comentaba, muy útil porque aumenta síntesis de glucógeno, disminuye la producción hepática de glucosa y puede ayudar con el perfil lipídico, útil en esteatosis hepática. Acá los nuevos enfoques, no me voy a ir en el detalle porque tenemos poco tiempo, pero se están estudiando como novedades, esto es de 2018, fármacos que disminuyen el apetito mediante el blanco terapéutico, estas enterohormonas que aumentan la saciedad también,
algunos inhibidores de la lipogénesis que van a disminuir el almacenamiento de energía, y otros que van a desacoplar algunos homólogos de proteínas, que van a aumentar la termogénesis. Todo esto de aumentar la termogénesis siempre ha sido bastante cuestionado, pero la verdad que los estudios que están llevándose a cabo están muy bien diseñados, y yo creo que tenemos ahí una buena ventana de opciones terapéuticas. ¿Qué otros blancos tenemos para el control de peso? La microbiota intestinal y todo lo gastrointestinal respecto a algunos inhibidores de la lipasa. Ácidos biliares también, se está probando algunos facilitadores. En lo renal tenemos los SGLT2 que ya están en uso por nosotros, dapaglifosina, canaglifosina, etc. Y lo que les comentaba recién, termogénesis y lipólisis. Todo esto va a afectar el gasto de energía, también el tejido adiposo blanco, disminuyendo la inflamación. ¿Qué otros fármacos podemos mencionar como novedades? La tesofensina, que está ensayada en estudios de fase 2 y 3. Es un estudio inicialmente para terapia de Parkinson y Alzheimer, y se ha visto una baja de peso asociada al uso oral entre 0,25 y 1 miligramo una vez al día. Aún falta evidencia para poder recomendar. Esto es súper interesante también, que el semaglutide, que es un análogo que se administra semanal, tiene un 94% de homología con GLP-1 humano y es más resistente que el liraglutide a la degradación por DPP-4. Por eso su vida es más alta y tiene una mayor afinidad por albúmina. Ha tenido bastante buenos resultados hasta ahora y el estudio es a 68 semanas. Un inhibidor de la angiogénesis también, que ha demostrado que endovenoso en mujeres puede reducir peso hasta 1 kilo por semana, mejoría los lípidos plasmáticos y disminuye la escala del hambre. Esto aún tenemos que evaluar. Y en cuanto a los termogénicos, está el mirabegrón, que es un estimulante receptor B3 adrenérgico, se usa en vejiga hiperactiva, y aún faltan estudios que aseguren la eficacia y seguridad aumentando el gasto energético en seres humanos. Acá están las terapias combinadas, que son mis favoritas, siempre lo menciono. Para los alumnos que están escuchando, de hecho caballito de batalla porque no veo la hora que aparezcan, pero creo que es mucho mejor para una enfermedad multicausal atacar varios targets al mismo tiempo. Acá están los análogos de GLP-1 con PYY con semaglutida, que es el que le acabo de mencionar, que es semanal, glucagon GLP-1, que podrían tener una importante supresión del apetito con reducción del consumo de energía y aumentar el gasto energético. Como discusión voy a quedar después pendiente para que podamos conversar lo que quieran, y algo muy importante que comencé la charla mencionándolo es si es que seremos capaces de lograr en algún minuto alguna escala o algún score predictivo para evaluar la eficacia, la seguridad y el éxito de una cirugía bariátrica en nuestros pacientes. Esto es 2020, esto es del año pasado, maravilloso Mendoza, así que nos quedan debiendo la fiesta de fin de año, Pablo. Magali, muchas gracias por el tiempo y espero que les haya gustado la presentación. Gracias, María José, la verdad que excelente tu presentación, y sí, seguramente ya lo vamos a hacer en cuanto la pandemia nos lo permita. A continuación, la doctora Carla Musso hablará del rol de la cirugía bariátrica en enfermedad hepática no alcohólica y en SAOS. Bueno, vamos a empezar, a ver, acá. Bueno, yo voy a hablar del rol que tiene la cirugía en estas dos entidades tan frecuentes, pero tan poco buscadas y diagnosticadas, que es la enfermedad hepática no alcohólica y en SAO. Y para comenzar, vamos a ver este gráfico que está simplificado, pero bueno, es lo que se llama flexibilidad metabólica, donde la homeostasis energética se va a lograr con un balance de las calorías consumidas y quemadas, y que el organismo va a manejar este combustible en forma adecuada. Ahora, cuando el organismo no logra manejar este combustible y se almacena, va a provocar este exceso, que va a provocar un estrés celular por lipotoxicidad, y esto va a llevar a la obesidad. Por supuesto, como bien decía María José, hay muchísimos otros factores que van a influir en este estado, pero esto es a lo que se le llama inflexibilidad metabólica, donde nos va a llevar a la enfermedad. En cuanto a este gráfico, estaba animado, pero veo que sale sin animación. Bueno, acá tenemos la obesidad, que
va a llevar a estas dos entidades, la enfermedad hepática no alcohólica y al SAO. Sabemos que la enfermedad hepática no alcohólica es la presencia de esteatosis con más de 5% de los hepatocitos por histología o más de 5.6 por resonancia, descartando los otros factores, que la prevalencia en la población general es de 25 al 30%, es del 90% en obesidad, 55% en diabetes, o sea que gran parte de nuestros pacientes tienen esta enfermedad. Esto evoluciona a NASH, porque sabemos que la enfermedad hepática es una enfermedad evolutiva, donde en NASH y diabetes la asociación es del 37.3%. Se desconoce exactamente cuál es la evolución, el porcentaje de evolución a hepatocarcinoma, pero por supuesto existe, y es una de las causas de cirugía de estos pacientes y muchas veces de trasplante. En cuanto al SAO, sabemos que es el colapso de las vías aéreas superiores durante el sueño, donde las apneas mayores de 10 segundos son las que hacen diagnóstico, y vamos a tener factores anatómicos como la hipertrofia de glándulas salivales, de tejido linfático y faríngeo, con aumento de tejido adiposo en cuello y lengua, y fíjense que la prevalencia es del 3 a 5% en las mujeres, de 10 a 17 en los hombres, pero es del 60% en las personas con obesidad, o sea que claramente son dos entidades que se relacionan y que son muy prevalentes. En cuanto a, entonces, lo que mencionábamos, en la obesidad tenemos esta interrelación con SAO y con enfermedad hepática no alcohólica, y sabemos que el SAO aumenta 2.6 veces el riesgo de fibrosis, o sea, de que esta enfermedad hepática evolucione. Bueno, este era un gráfico que estaba todo animado, así que vamos a ir, les voy a ir señalando para ver cómo se interrelaciona el SAO con la enfermedad hepática. Sabemos que el SAO va a provocar una hipoxia intermitente crónica, que va a estimular el cuerpo carotídeo, y entonces va a haber una estimulación simpática que va a llevar a la hipertensión y a lesiones cardiovasculares. Al mismo tiempo, la hipoxia va a provocar disfunción mitocondrial, que estimula el desarrollo de estrés oxidativo, la disfunción endotelial. También el estrés oxidativo va a estimular a factores de transcripción, sobre todo el NF-kappa-beta, que a nivel génico va a estimular a adipocitoquinas proinflamatorias y citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, uno de ellos, y el factor inducible de hipoxia. Esto va a llevar lo que a nosotros conocemos como una inflamación crónica de bajo grado, donde vamos a tener las alteraciones metabólicas, la más importante, la insulinoresistencia, que en presencia de obesidad y alteraciones en el plan de alimentación, un plan de alimentación no saludable, va a llevar al aumento de ácidos grasos libres, donde vamos a tener una disminución provocada por la hipoxia también de beta-oxidación, de actividad de hipoproteína lipasa y disminución del clearance, y esto va a llevar al aumento de ácidos grasos libres. Por otro lado, este factor inducible de hipoxia va a provocar un aumento de la fosfanopiruvato quinasa, que es la enzima que es fundamental evitar enzimas que tienen que ver con la lipogénesis de nodo. Todo esto va a llevar al aumento de triglicéridos y que se van a depositar a nivel hepático. Este factor de hipoxia va a estimular la presencia de la lixidoxidasa, que va a estimular la fibrosis, va a llevar a la fibrosis de esta esteatosis hepática, y esto es lo que va a hacer progresar este hígado a fibrosis y a cirrosis. Y entonces acá vemos cómo este hígado que progresa a fibrosis va a relacionarse también con enfermedad cardiovascular. Ahora, también sabemos que las intervenciones que podamos hacer
con descenso de peso con cualquiera de los métodos que tengamos disponibles, como plan de alimentación, drogas y por supuesto la cirugía bariátrica, van a mejorar y van a detener esta progresión y por lo tanto el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y si hacemos un paralelismo entre la enfermedad hepática y la enfermedad cardiovascular, y el SAO y enfermedad cardiovascular, decimos que el SAO va a tener efectos inmediatos a nivel cardiovascular, que tienen que ver con la hipoxia, la hipercapnia, la estimulación autonómica, que va a llevar alteraciones en el ritmo, un efecto intermedio que tiene que ver con la disfunción endotelial, y un efecto crónico que es la sumatoria de estos dos factores. Entonces decimos que la combinación de hipoxia y el aumento de la actividad autonómica y la disfunción endotelial relacionan SAO con enfermedad cardiovascular. Y entonces decimos que, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento en estas dos entidades? Bueno, como mencionamos, los cambios en el estilo de vida, el aumento de la actividad física, por supuesto medicación, como mencionó María José, y las alternativas quirúrgicas que ya fueron mencionadas también. El SAO comparte también esta misma terapéutica, tanto para la enfermedad hepática no alcohólica como para el SAO, sumado a terapéutica específica para el SAO, como sería, por ejemplo, el CIPAP. En cuanto al impacto en la alimentación, bueno, es la misma alimentación saludable, es la que vamos a implementar para mejorar en estos pacientes y es común a las dos entidades. Así también las otras alternativas terapéuticas que vamos a tener, como la cirugía bariátrica, que va a ser compartida por ambas entidades, la medicación con GLP-1, con inhibidores de SGLT2 y con los PPAR, que esto ya ha sido demostrado. Por supuesto, en otras, esto es en la primera etapa, en donde estamos hablando, en la enfermedad hepática no alcohólica, cuando esto progresa y llega a fibrosis, hay otra medicación disponible y mucha medicación en experimentación. En cuanto a ¿qué pasa con la cirugía bariátrica en la enfermedad hepática no alcohólica? Bueno, acá podemos ver este viejo trabajo de 1995, donde se trató a 91 pacientes diabéticos y no diabéticos con cirugía bariátrica, y podemos ver el resultado a los 34 meses post cirugía bariátrica. O sea que esto no es algo nuevo, se hace hace muchos años, pero ahora, bueno, se hace en otra escala, digamos. Y entonces, para traer algo más nuevo, traje este metaanálisis donde el objetivo fue investigar los efectos de la cirugía bariátrica en la enfermedad hepática con pacientes que tenían biopsia confirmada, y fueron analizados 3.093 pacientes con biopsia, donde se vio que los resultados de la cirugía bariátrica, los efectos, fue la resolución de la esteatosis en un 66%, de la inflamación en un 50%, del ballooning, son las células en balón, de 76%, y de la fibrosis un 40%. O sea que también podemos actuar, y fíjense este efecto tan importante sobre fibrosis. Entonces se plantea a partir de todo esto que la cirugía bariátrica podría ser el método gold standard para resolver la enfermedad hepática. El tema es que en este metaanálisis, y por qué no es el gold standard, básicamente porque en algunos trabajos se vio que esto empeoraba. Cuando uno va a ver, y esto fue en 12%, empeoraron las características de la enfermedad hepática, cuando uno va a ver ese 12%, que son en 3 trabajos, la realidad que eran pacientes con enfermedad hepática ya muy avanzada, y eso es lo que probablemente hizo que estos resultados no fueran positivos. Ahora, por ahora no es una indicación formal la cirugía en esta enfermedad. Si vemos este trabajo, que no podemos ver bien los gráficos porque no sale la animación, lo que vamos a ver acá es pacientes que fueron tratados con cirugía con bypass o con manga. Se vio que la pérdida de peso era mayor con el bypass, pero con la manga se vio una mejoría significativa de las enzimas hepáticas.
Esto probablemente la explicación es porque esta rápida malabsorción que produce el bypass gástrico puede empeorar la capacidad reparadora y antioxidante del hígado ante la movilización de gran cantidad de ácidos grasos. En este otro trabajo lo que vamos a ver es, el objetivo fue evaluar si la cirugía bariátrica mejoraba la esteatosis y la fibrosis. Este es un score de Angulo del año 2007, y lo que se vio es que el score mejoraba, no se ve, está en esta tabla, mejoraba claramente los pacientes después de la cirugía bariátrica, y entonces, bueno, como además el grado de descenso de peso predice y correlaciona con la mejoría de este score. Este es uno de los scores que hay, la verdad es que hay varios, y todos de alguna manera ayudan al diagnóstico. En cuanto a qué pasa con la cirugía bariátrica en SAO, bueno, acá en este trabajo vemos como 47 pacientes, de los cuales el 27 tenían diagnóstico de SAO, se vio que post cirugía bariátrica había cambios significativos, tanto en el peso, como en el índice de masa corporal, como en el índice de apnea-hipopnea. Este índice es un índice que evalúa de alguna manera la severidad del SAO. Se dice que entre 5 y 15 apneas por hora es algo leve, entre 15 y 30 es moderado, y más de 30 es severo. Lo que se vio claramente después de la cirugía bariátrica, que hubo un descenso y una mejoría de este índice claramente con el descenso de peso. En este otro trabajo también evaluamos cómo el descenso de peso mejora el SAO. Estos fueron pacientes que fueron sometidos a manga o a bypass, donde en este gráfico podíamos ver, estos son los pacientes con manga y estos son los pacientes con bypass. Y se vio una mejoría significativa después de la cirugía bariátrica. Y en este otro trabajo vemos todas las técnicas, cómo mejoran, cómo hay una reducción del 50% post cirugía bariátrica de este índice que les mencionaba, que son índices de hipoxia y de apnea. Y este trabajo es interesante, aunque no se puede ver todos los gráficos, porque evalúa las dos cosas, tanto la mejoría del síndrome de apnea obstructiva como la enfermedad hepática, y entonces nos dice cómo acá esta columna eran los pacientes que tenían un hígado normal, y acá los pacientes que tenían hígado con enfermedad hepática no alcohólica. Y vemos la diferencia significativa que había tanto a nivel de enzimas hepáticas como de esta saturación mínima de oxígeno y el índice de apnea-hipopnea. Con lo cual, podemos decir que en esta población homogénea de pacientes bariátricos que se iban a ser sometidos a una cirugía bariátrica, los que tenían enfermedad hepática no alcohólica tenían un elevado índice de apnea-hipopnea y baja saturación de oxígeno comparados con los que tenían un hígado normal. De esta manera, confirmamos lo que yo les mencioné en el primer diapo, el rol importante que tiene la hipoxemia intermitente en la patogénesis de la enfermedad hepática no alcohólica. Y así acá, bueno, decimos que el GLP-1 es uno de los mediadores más importantes de las modificaciones metabólicas, sumados al impacto que tienen los ácidos biliares post cirugía bariátrica. Y de esta manera vemos cómo la sumatoria de todas las modificaciones que provoca la cirugía bariátrica van a mejorar representan un tratamiento potencial tanto para la enfermedad hepática como para el SAO. Entonces decimos que estas dos entidades son subdiagnosticadas y subtratadas, no las buscamos, no las pensamos, y entonces
si bien contamos con herramientas terapéuticas y métodos diagnósticos muy sensibles que podemos implementar, la realidad es que no lo hacemos y los pacientes se beneficiarían, esto disminuye claramente el riesgo cardiovascular. La importancia de trabajar en equipo en estas entidades, en estas dos entidades que se asocian, porque obviamente todo lo que se hace en equipo multidisciplinario va a llevar a mejores resultados. Entonces podemos concluir que la cirugía bariátrica es la herramienta terapéutica que ha demostrado mejoría significativa o resolución tanto de la enfermedad hepática no alcohólica como de SAO en pacientes con obesidad. Y esto fue todo. Muchas gracias. Excelente, Carla. Muy buena presentación. A continuación, la doctora Marianela Aguirre Ackerman hablará de cómo tratamos la diabetes posterior a la cirugía metabólica. Marianela también es una amiga que nos acompaña todos los años en el congreso que realizamos en Mendoza. Es especialista en nutrición, magíster en diabetes, coordinadora en obesidad y diabetes del Centro 100 y profesora adjunta de Medicina Interna de la Universidad Nacional del Nordeste y coordinadora de cursos de obesidad de la Universidad Favaloro. Adelante, Marianela, bienvenida.
Hola. Hola Carla, ¿me escuchas? Sí, podríamos empezar con algunas preguntas a María José hasta que Marianela se pueda Me conectar. parece bien. Me parece bárbaro. Si alguien, Abrimos entonces si a las alguien del preguntas. público, sí, alguien del público quiere hacer alguna pregunta, lo puede poner en el chat, que lo estamos mirando. No veo preguntas. Si no, yo aprovecho mientras. María José, no sé si estás conectada, si nos estás escuchando. Yo estoy conectada, sí. Ahí, sí, ahí está. De pronto, María José, ¿qué recomendaciones haces? Perfecto. ¿Qué recomendaciones haces ahora en este contexto que están viviendo? a los pacientes con cirugía bariátrica, Magali. Mira, no alcancé a escuchar bien la pregunta, pero yo creo que se refiere a qué recomendaciones hacer a los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica en este contexto de pandemia, que a veces se asustan porque dicen la baja de peso me va a dar más riesgo de infectarme, qué sé yo, y ahí lo que los invito es a mantener su suplementación, mantener los controles, idealmente desde el día 1 que yo estoy con la cruzada de quédate en tu casa y ojalá consultar por teleconsulta o telemedicina. Y les explico también que el mayor factor de riesgo es la obesidad, o sea, el tejido graso es proinflamatorio, mantiene a este paciente inflamado siempre, por lo tanto la cirugía bariátrica de cierta manera es un factor protector en caso de que se infectaran por COVID-19 y tuvieran esta enfermedad. De hecho, los pacientes portadores de obesidad tienen más riesgo de ventilación mecánica y es más difícil sacarlos de ventilación mecánica. Por lo tanto, un paciente sometido a cirugía bariátrica que alcanzó un peso saludable, la invitación es a que lo mantengan. Tratamos de hacer teleconsulta también en equipo multidisciplinario, la psicóloga que los ayuda a manejar el estrés, que les dé herramientas, terapia ocupacional también, porque a veces no saben qué hacer y de estrés o beben más alcohol o comen por tener ocupadas las manos. Terapia de suplementación en caso de que no estén alimentándose de manera adecuada, porque muchas veces también tenemos problemas de ir a comprar al supermercado y qué sé yo, estamos suplementando con algunas vitaminas, algunos minerales, y que hagan actividad física, dando la premisa de que el músculo en el fondo actúa como un órgano inmunológico, porque nos defiende al antiinflamar mediante las iricinas, las mioquinas. Así que ese ha sido un poco el manejo con los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en este contexto de pandemia y de también estar más en la casa y sin poder salir. María José, acá hay otra pregunta. ¿Cuál es el régimen alimentario que deben seguir post cirugía bariátrica durante los primeros meses? Durante los primeros meses está bastante estandarizado, la literatura mundial tiene eso descrito. El primer mes, voy a hablar en general de manga, que es lo que más hacemos también allá, ¿no, Carla? El primer mes en general es régimen papilla, que luego va modificándose hasta un régimen picado y después se deja un régimen adaptado al paciente, por eso es caso a caso, no es un régimen que puedan bajar de internet y usar todos los pacientes postbariátricos al mes 3 o al mes 4 o al mes 5, va a depender del factor de actividad, si es deportista más o menos deportista, si tiene alguna intolerancia a algún alimento, si tiene alguna patología o comorbilidad, pero se deja un régimen más bien mediterráneo, siempre considerando cumplir los requerimientos proteicos, rico en fibra y también en carbohidratos complejos. Fraccionado, Hola. 4 comidas, 2 colaciones. Ahí está Marianela, parece, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos bien. Bueno, a ver si podemos compartir ahora la pantalla. Ahí está, ahí se ve. ¿Ahí la ven? Sí, ahí la vemos. Bueno, perdón Bien. por los inconvenientes. Bueno, después de escuchar dos magníficas presentaciones, espero le queden energías para escuchar sobre qué hacemos con los pacientes con diabetes 2 después de la cirugía bariátrica. Mis conflictos de interés. Algo importante es que tenemos que recordar que casi todos los pacientes con diabetes van a permanecer clínicamente con obesidad después de la cirugía y hay una reganancia de peso, como bien lo explicó María José,
lentamente luego de la cirugía. El tiempo de remisión de la diabetes va a depender, por un lado, de la mejoría en la secreción de insulina que se ve en forma inmediata por los cambios incretínicos que sabemos después de la cirugía, y la mejoría en la sensibilidad a la insulina que se va a dar prolongadamente en el tiempo a medida que el paciente vaya mejorando su peso. Hay diferentes estadísticas, pero en líneas generales los estudios muestran que a 5 años de la cirugía, entre el 30 y el 50% de los pacientes con diabetes pueden desarrollar recurrencia aún habiendo hecho remisión posterior. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia de nivel 1 respalda el concepto que en este momento el tratamiento médico, plan alimentario, actividad física, fármacos, óptimo más la cirugía es el tratamiento más eficaz para pacientes con diabetes 2 y obesidad. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo con nuestros pacientes con diabetes? ¿Cuántos pacientes se operan? Este es un trabajo muy interesante en el que participaron 22 países, mostrando qué cantidad de pacientes con diabetes 2 se mandaban a cirugía. Fíjense los números muy interesantes. En Bélgica, 0.4% de los pacientes con diabetes elegibles para cirugía se operan anualmente, y en Japón 0.00, es decir, a nivel global, menos del 1% de los pacientes con diabetes elegibles para cirugía en realidad se envían a cirugía. Quiere decir que mundialmente sabemos mucho, sabemos el impacto de la cirugía en la diabetes, pero tienen un impacto mínimo en el manejo de la enfermedad. Por un lado, tenemos pacientes que son tratados con inercia clínica, es decir, los médicos tardamos 7 años en intensificar el tratamiento de la diabetes, y además, si los intensificamos, muchas veces a estos pacientes que tienen un aumento importante en la secreción de insulina, les damos insulina. Y estos pacientes tienen, en general, hasta 900% el valor normal de insulina en ayunas. Ahora, ¿qué pasa luego de la cirugía? Fíjense este trabajo muy interesante que muestra la función de la célula beta después de la cirugía bariátrica en pacientes que tienen obesidad pero sin diabetes, y esta es la mejoría en la secreción de insulina luego de la cirugía cuando los pacientes ya tienen diabetes. Quiere decir que a pesar de tener la misma pérdida de peso, la capacidad secretora de la célula beta en la diabetes no se recupera completamente. Y es por eso que la cirugía se debería considerar antes en un paciente que quizás todavía no desarrolló diabetes o en un paciente que está en estadio de prediabetes o en una diabetes de reciente comienzo. Y otra cosa que me parece interesante, fíjense este estudio muy reciente, que se los recomiendo, la verdad que me gustó mucho, analiza retrospectivamente de la Cleveland Clinic 700 pacientes que se hicieron bypass o manga gástrica 5 años atrás. Ellos vieron que el 32% tuvo recaída, pero fíjense los pacientes con recaída. Hemoglobina glicosilada 6.4%, target glicémico 100, LDL 85, HDL 56, fíjense los triglicéridos, tensión arterial, sistólica, diastólica, la cantidad de medicación antidiabetes, todas estadísticamente significativas. Por eso dice, no es rara la recaída, pero no es un fracaso. Esta recaída en realidad nos está poniendo pacientes que tienen mejor control metabólico y mejor control de factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué analizaron en este trabajo? Analizaron los predictores independientes de recaída tardía y vieron que, con respecto a los factores previos a la cirugía, los pacientes que tenían menos drogas para la diabetes antes de la cirugía y menos años de diabetes tenían menos recaída tardía. Por supuesto que eso no lo podemos cambiar, porque el paciente ya llegó al consultorio, ya se va a operar, pero sí podemos modificar qué técnica vamos a hacer al paciente. Fíjense que en este trabajo, hacerle un bypass gástrico resultó en menor recaída tardía versus manga gástrica, y desde el punto de vista del manejo, los que recayeron perdieron menos peso durante el primer año y recuperaron más peso. Quiere decir que podemos elegir la técnica y podemos acompañar más a estos pacientes para que logren mayor pérdida de peso durante el primer año y sobre todo hacer un seguimiento posterior más importante para intentar que no reganen peso a largo plazo. Ahora, ¿cómo manejamos los pacientes luego de la cirugía? Porque tendremos mejores resultados, por un lado, si los seleccionamos mejor, y por otro lado, si los manejamos mejor luego de la cirugía. Por supuesto que tenemos en este momento un perfil de drogas disponibles para la diabetes muy amplio. Buscamos que los pacientes mejoren su hemoglobina glicosilada en forma duradera, que tengan bajo riesgo de hipoglucemia,
que logren un efecto neutro o una reducción del peso, que tengan buena tolerabilidad, que tengan, si es posible, endpoints cardiovasculares en los estudios que conocemos y que puedan combinarse con otros medicamentos. Por primera vez en el 2018, las guías conjuntas de ADA y SD consideraron que los pacientes debían ser evaluados en forma individual. Antes teníamos largas listas de combinaciones, que si el paciente no lograba tener la hemoglobina glicosilada controlada, entonces teníamos que a los 3 meses reevaluar. Por primera vez empezaron a poner el foco en las características particulares de cada paciente y a considerar además factores específicos que impacten en el paciente en su tratamiento más allá del control glucémico. Y es por eso que sabemos que dentro de las drogas que disponemos para la diabetes, los inhibidores del transportador de glucosa sodio dependiente, SGLT2, y los agonistas GLP-1 son los que logran, además de un control metabólico, también un descenso de peso. Y por otro lado, los agonistas GLP-1, a través de un efecto antiaterogénico, y los inhibidores SGLT2 a través de un efecto hemodinámico, también logran mejorar la presión arterial, tener mejoría en impacto de eventos adversos cardiovasculares y también nefropatía. Y algo nuevo que se publicó hace muy poquito, un update del manejo que se publicó el año pasado, donde los cambios más importantes tienen que ver con un estudio que se llama REWIND, que fue publicado en el 2019, que incluyó a pacientes. REWIND es un estudio que utilizó dulaglutide, que es un agonista GLP-1, e incluyó pacientes que tenían elevado riesgo cardiovascular, pero que no tenían enfermedad cardiovascular preexistente. Y lo que consideran entonces en esta publicación es que tratar individuos de alto riesgo cardiovascular con agonistas GLP-1 o inhibidores SGLT2 debería ser independiente de lograr el buen control metabólico de hemoglobina glicosilada, que podríamos considerarlos también en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular previa, pero con indicadores de alto riesgo, que ellos ponen como edad, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ponen una serie de indicadores que evalúan como de alto riesgo. Y también considerar los inhibidores de SGLT2 en pacientes que tienen, además de diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, para disminuir o prevenir la proliferación de estos factores de riesgo. Es decir que el cambio más importante sería que comenzamos a ampliar el horizonte y ya no solo estamos incluyendo pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, sino pacientes que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular establecida, y eso nos abre un panorama enorme porque estas drogas realmente muestran enormes beneficios en estas áreas. Esto simplemente es para explicar lo anterior. ¿Y qué pasa con la recaída a largo plazo? Este estudio muy interesante, un randomizado controlado, publicado en Lancet, nos muestra que los pacientes a 5 años con diabetes 2, aquí son 60 pacientes, bypass, derivación biliopancreática y tratamiento farmacológico, han logrado el descenso del riesgo cardiovascular, han disminuido las drogas cardiovasculares, han aumentado el HDL colesterol y han mejorado su calidad de vida. Sin embargo, fíjense, aquí vemos medicación en tratamiento médico, bypass, derivación biliopancreática. Ellos utilizaron para remisión 6.5 de hemoglobina glicosilada o menos, sin drogas para la diabetes, es decir, la remisión antigua. Si utilizamos la remisión completa, de acuerdo a ADA, 6 de hemoglobina glicosilada o 100 de glucemia, ningún paciente lograría remisión completa a 5 años. Y sin embargo, como veíamos recién, los pacientes estaban muchísimo mejor, más allá de que, según los estándares de ADA, no lograban remisión completa. Y vieron también esta recaída en la hiperglucemia. Entonces, lo que muestra el estudio es la necesidad de alejarse de cómo lograr remisión y enfocarse en cómo mantener la remisión una vez que se ha logrado. Y seguimos con la combinación de cambios del estilo de vida más tratamiento quirúrgico y nos alejamos de la idea de comparar bypass gástrico o cirugía bariátrica versus tratamiento médico, porque justamente lo que sabemos es que hay una variabilidad que van a tener las diferentes estrategias quirúrgicas en la pérdida de peso, y eso va a influir también en el mantenimiento o no de la remisión de la diabetes en el largo plazo. ¿Qué dice ASMBS en las últimas guías publicadas el año pasado? Recomienda revisar dosis de la medicación luego de la diabetes porque se requerirían reducción de dosis, por supuesto, en el postoperatorio temprano, y que deberían ser monitoreados estos pacientes
por la posibilidad de recurrencia de la hiperglucemia en el seguimiento posterior. No tenemos guías en realidad que hablen de cómo tratar a los pacientes, pero sí sabemos que antes de la cirugía debemos modificar el régimen de medicación porque el paciente si no puede hacer hipoglucemia. La metformina es la primera línea para el manejo de estos pacientes. Tenemos problemas con las sulfonilureas porque pueden producir un aumento en la secreción de insulina no mediado por glucosa, es decir, que pueden producir por eso hipoglucemia. Las tiazolidindionas son drogas que tienen riesgo de aumento de peso, aunque tienen bajo riesgo de hipoglucemia. Y cuidado con la metformina, porque la metformina es buena, barata y bonita, pero hay un aumento en la absorción de metformina en pacientes post-cirugía bariátrica, por lo que podría ser necesario reducir la dosis de metformina post-cirugía bariátrica. Nos quedan estos dos grupos como los más interesantes, las incretinas y los inhibidores SGLT2, que tienen ventajas, como vimos, en control glucémico, en peso y en factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué haríamos con los pacientes? Los que no tienen remisión o tienen recaída después de la cirugía, tienen una hemoglobina glicosilada mayor de 7, si han tenido reganancia de peso, buscamos opciones farmacológicas favorables a la pérdida de peso. Por supuesto que siempre el plan de alimentación y actividad física, metformina como primera línea, y pensamos en agonistas GLP-1 o inhibidores SGLT2. Si por el contrario el paciente tiene un IMC menos de 27, no ha tenido reganancia, tendríamos que evaluar que no haya tenido un fracaso en la célula beta y utilizar quizás otro tipo de medicación acorde a esa evaluación que estamos haciendo. En el protocolo de manejo tenemos dos opciones. La primera opción sería monitorearla y manejarlas con medicación según requerimiento. En esta no me voy a detener. El protocolo que es más ampliamente recomendado en este momento y más aprobado es mantener metformina luego de la cirugía. Si usaba insulina, reducir la dosis, podría ser retirada. Y si es necesario, se puede reemplazar por liraglutida, por inhibidores de PP4 o por inhibidores SGLT2. La metformina se debería continuar en todos los casos y la dosis debería reducirse si la hemoglobina glicosilada baja por debajo de 7, de 5.7, si la glucemia baja por debajo de 100 y, por supuesto, se discontinúa si el paciente tiene hipoglucemia. Y el trabajo que nos respalda para mantener la metformina es el DPP y la continuación del DPP en el tiempo, que nos muestra que la metformina bajó la evolución de prediabetes a diabetes en un 18% cuando continúa utilizándose en pacientes con prediabetes versus un 27% de reducción en los que utilizaban solo cambios del estilo de vida. Con lo cual, la metformina podía utilizarse en forma segura como tratamiento coadyuvante. Y fíjense este trabajo interesante de este año, donde se pregunta terapia coadyuvante versus farmacoterapia de rescate. Y lo podemos dejar para las preguntas. ¿Cuándo le indicamos? Con el riesgo de recuperar peso, le damos los medicamentos inmediatamente en el postoperatorio para aumentar y mantener efectos de la cirugía, o nos reservamos cuando el aumento de peso ocurre después de la cirugía y en ese punto pueden haber reducido la eficacia. Aquí vemos nuevamente los fármacos antidiabéticos, el grupo de los que deberíamos considerar en la elección de tratamiento, y dos trabajos, uno que evaluó canaglifosina, un inhibidor SGLT2, que encontró mejoría, 3.77 kilos menos y una hemoglobina glicosilada 0.3 menos en 6 meses en pacientes que tuvieron remisión de diabetes después, recaída de diabetes después de la cirugía. Otro que mostró liraglutida en pacientes que también tuvieron o no remisión o recurrencia, donde tuvieron excelente resultado, menos 1.22 hemoglobina glicosilada y 4.23 kilos de descenso de peso. Así que tenemos trabajos en los que se evaluó qué pasa con ambos grupos de drogas en pacientes que tienen no remisión o recaída después de la cirugía. Para terminar, sabemos que en la mayoría de los casos tratar a un paciente con diabetes es tratar a un paciente con sobrepeso, obesidad y diabetes, por eso deberíamos utilizar los medicamentos siguiendo las guías individualización del tratamiento. Sabemos que estos dos factores, definición de remisión y la duración del seguimiento, es algo que va a incidir en las tasas de remisión que se informan. Y yo diría cerrar con el cambio terapéutico, coadyuvancia, pasar de la discontinuación temprana de fármacos, que parecía que era lo que buscábamos, hacia un control más estricto después de la cirugía, con un desafío que es lograr el control metabólico más estricto, por supuesto, pero sin hipoglucemias. La respuesta a la cirugía, como a cualquier otro tratamiento, es variable. Y los desarrollos recientes en farmacoterapia nos presentan una oportunidad para aumentar o mantener lo que se puede lograr con la cirugía con un tratamiento
combinado. Muchas gracias. Bueno, excelente, Marianela. Tenemos unos minutos para 2 preguntas. Hay muchas más, pero se nos acaba el tiempo. Una pregunta para María José. ¿Qué experiencia tiene con Saxenda o con liraglutide post cirugía bariátrica? Tengo bastante experiencia, en nuestro país es bastante utilizado en pacientes que han tenido una baja de peso ineficiente o de frente a una reganancia de peso, sobre todo en la evaluación previa a una cirugía revisional. En eso hemos logrado trabajar bastante en equipo con los cirujanos, son evaluados por médicos nutriólogos, por equipo multidisciplinario, y la verdad es que con liraglutide nos ha ido bastante bien, con buen perfil de seguridad, bajo efectos secundarios y bien tolerado. Bien, gracias María José. Y Marianela, sí, tengo una pregunta para Marianela acá. ¿Tenés experiencia con semaglutide? Probablemente Sí, porque has participado en protocolos. Sí, tenemos experiencia en protocolo de ensayo clínico, la verdad es que con un descenso de peso muy importante. Utilizamos, la semaglutide está aprobada 1 miligramo para diabetes. En el estudio STEP que participamos utilizamos 2.4 miligramos, una dosis mucho más alta, la verdad que con excelente tolerancia. Bueno, Carla también participó de ese trabajo, todavía no tenemos los resultados, pero la verdad es que sería buenísimo tenerlo porque una vez por semana, ustedes saben que cuando salió SEMA oral, mucha gente decía, bueno, pero estaría bueno que sea oral, y en realidad el SEMA oral hay que darlo 15 a 30 minutos antes de la comida y todos los días, algo que al paciente a veces le cuesta adherir. Sin embargo, esto que sea una vez por semana mejoraría mucho la adherencia con respecto a lo que tenemos en este momento, que es liraglutida. Pero bueno, no lo tenemos disponible y la verdad que sería buenísimo poder tenerlo. Si es que se va a poder costear, ¿no? Por supuesto. Sí. Por otro lado, el SEMA oral tuvo muy mala tolerancia digestiva con respecto al SEMA inyectable, que la verdad que nosotros tuvimos muy buena tolerancia en los pacientes y un descenso realmente increíble, era doble ciego, pero claramente nos dábamos cuenta el paciente que estaba en placebo y el paciente que estaba en droga. ¿Sí? Me hago una pregunta que es para mí acá en el chat, que decía si el NASH es una comorbilidad asociada a la obesidad como una indicación para la cirugía bariátrica, y sí, realmente digamos, no es una indicación hoy formal, como yo mencioné en la charla, pero sí debería considerarse porque los cambios son drásticos y sabemos que la asociación de NASH y enfermedad cardiovascular, y sobre todo de NASH y llegar al trasplante hepático, lo estamos viendo, es una de las primeras causas de trasplante hepático, con lo cual si lo podemos evitar, obviamente va a ser una indicación en algún momento formal. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más, Pablo, y cerramos? Sí, podemos hacer una pregunta más. Veo que está Maga también, así que no sé, Maga, si querés alguna pregunta vos y ya vamos. Sí, perdón que recién tuve problemas con la conexión. Recién vi, Marianela, que te preguntaban si hay alguna dosis máxima post cirugía bariátrica o bypass en cuanto a la metformina. Bueno, en realidad lo que les mostré es que la dosis máxima es la dosis máxima, lo que tener en cuenta es la función renal, si hay que reducir la dosis sería lo único. Pero sí tener en cuenta que como aumenta la absorción, puede tener que reducirse la dosis. Es decir, la única publicación que está publicada, valga la redundancia, sobre metformina y absorción es la que les mostré, no hay otra, pero como mostró que aumenta, probablemente en lugar digamos, si con llegar a dosis máxima el paciente tiene el efecto deseado, no podemos irnos más arriba de ese valor. Es decir, no hay una publicación que lo haya evaluado en forma específica, pero tengamos en cuenta de no pasarnos de dosis por el aumento de la absorción. Y tenemos una pregunta, en realidad 2 para Pablo, para hacerlo trabajar un poco al cirujano. Nos están preguntando acá cómo hacemos con cirugía bariátrica en tiempos de COVID. Así es la pregunta. Bueno, como todos saben, las cirugías bariátricas están suspendidas como toda la cirugía programada, prácticamente a la cirugía.
es por eso creo que desde el punto de vista como cirujano bariátrico lo que tenemos que hacer en esta época es acompañar a los pacientes, poner énfasis en el seguimiento, como sabemos, y nosotros hace ya 3 semanas que podemos hacer consultas presenciales y también estamos haciendo teleconsultas y tenemos muchas preguntas de pacientes porque hay muchos pacientes que han aumentado de peso durante esta cuarentena y han dado las publicaciones en el diario, acá menos en Argentina, de que todos demuestran que hay un aumento de la obesidad durante este tiempo de pandemia. Creo que eso es nuestro rol ahora, contener a los pacientes que se han operado, preparar a los que se van a operar. Nosotros acá en Mendoza, a partir de hoy, ya estamos habilitados a iniciar la cirugía programada. Dentro de esa cirugía programada están las cirugías bariátricas, pero bueno, es una situación regional que nosotros estamos con muy pocos casos acá en Mendoza, pero específicamente la cirugía bariátrica, como la mayoría, como todas las cirugías programadas, están suspendidas en este tiempo de pandemia. Es que justamente, Pablo, quizás habría que evaluarlo en forma regional, ¿no? Porque el hecho de suspenderlo a nivel país en general, sin tener en cuenta, porque se siguen haciendo cirugías, no sé, de vesícula, por decirlo, y el paciente no tiene más riesgo porque se haga una cirugía bariátrica si es que la situación epidemiológica local está controlada. Sí, ese es el criterio que están tomando en la mayoría de los lugares, es hacer una regionalización y ver qué situación está en cada zona y en base a eso permitir la cirugía. Acá en Mendoza el Ministerio de Salud ha sacado una resolución a partir del día de hoy, de ayer, que se autorizaba a iniciar la cirugía programada, obviamente con protocolos de controles y seguimiento, pero vuelvo a decir que es regional. Bien. Otra pregunta para vos, Pablo, ¿cuándo se recomendaría una segunda cirugía? Si una segunda cirugía, si hablamos de una cirugía de conversión, hoy en día las cirugías de conversión que más se hacen son las cirugías de manga gástrica y las cirugías de banda gástrica. En el caso de manga gástrica, la mayor cantidad de cirugía que nosotros hacemos de conversión es cuando los pacientes tienen un reflujo severo que no responde a tratamiento médico. Esa es la mayor indicación que estamos haciendo de cirugía de conversión. Y la segunda, obviamente, en reganancia. En reganancia, ¿cuándo convertir a una manga? Fundamentalmente cuando hemos descartado, cuando el paciente, nosotros siempre lo ponemos en un tratamiento multidisciplinario con la nutricionista, con la clínica, con la psicóloga. Si no responde a ese tratamiento, lo más probable es que tampoco responda a una cirugía de conversión, pero esas serían las 2 indicaciones precisas para hacer una cirugía de conversión. Siempre hay que tener mucho cuidado en esto e indicar al paciente que quizás no siempre esa conversión va a ser la mejor opción para que pierda el peso que él pretendía perder. Perfecto. Bueno, yo creo que... Bueno, ya vamos finalizando. Queremos darle las gracias a todos. Se han conectado. Muchas gracias. Hoy 19 personas. La verdad que ha sido excelente el nivel de nuestras expositoras y amigas, vuelvo a decirlo. Así es que, bueno, muchas gracias y esperemos en la próxima estar todos juntos y hacer la fiesta de fin de congreso, como nos dijo María José. Sí, claramente nos deben la fiesta. Gracias, Pablo. Nos esperamos el año que viene, 13 al 15 de mayo de 2021, ya está la fecha. Y esperemos vernos ahí. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Hasta pronto.